Quiero animarte en este momento a que busques en tu Biblia Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hemos tenido la oportunidad de compartir la epístola de Pedro y lo último que hemos visto es que a lo largo del capítulo 1, Pedro nos está animando a vivir en santidad. El texto nos dice que fuimos asignados a vivir en santidad. A nosotros nos gusta mucho la idea y por supuesto somos beneficiados del entendimiento de que somos salvos. Pero mientras el Señor regresa por nosotros y mientras se hace efectivo el cumplimiento de esa promesa de salvación y vida eterna por gracia, mientras estamos aquí en la tierra hay una responsabilidad humana. La salvación es soberanía divina, pero el proceso de santidad en la tierra es responsabilidad humana. Debemos esforzarnos por vivir de una manera santa delante del Señor. Como parte de ese proceso, lo último que vimos en los versículos finales del capítulo 1 es que el amor fraternal, el amarnos unos a otros, es parte fundamental de nuestra obediencia a la palabra y revela de manera efectiva que nosotros verdaderamente somos salvos. El amor al prójimo revela nuestra salvación. Continuando con ese ejercicio, vamos a comenzar el capítulo 2. Debemos tener en contexto el último versículo del capítulo 1, el verso 25, que dice: «Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada». Pablo hace una exaltación absoluta de la palabra de Dios, revelándonos que aunque nosotros cambiamos, aunque nosotros mutamos, aunque nosotros no nos mantenemos inmutables por siempre, la palabra del Señor sí es inmutable y es perfecta y nada va a cambiar esas promesas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una confianza verdadera y genuina en la palabra del Señor y en sus promesas, y esa es nuestra roca y es nuestra base. Haciendo referencia a que la palabra es para siempre y permanece para siempre y que el Evangelio es anunciado por medio de la palabra, entramos al capítulo 2. En el capítulo 2 he titulado la enseñanza como una receta para crecer en santidad, y ya vamos a leer el texto para que entendamos por qué menciono como si fuera una receta. Receta para crecer en santidad. Capítulo 2 del verso 1 al 3. Dice la palabra: «Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor». Es importante ver que en este texto se está mencionando algo que alimenta. El énfasis fundamental en el versículo 2 es nuevamente la palabra de Dios como el alimento fundamental para nosotros. Así que hablándolo en términos de comida, por eso doy el título de una receta para crecer en santidad. El elemento fundamental para que nosotros tengamos todos los ingredientes perfectos para que podamos crecer en santidad es justamente la palabra del Señor. La palabra de Dios nos brinda absolutamente todos los nutrientes, todas las herramientas, todos los ingredientes, todos los medios para que nosotros podamos crecer en santidad y de esa manera poder agradar al Señor. El Señor nos ha exhortado a través del apóstol Pedro sobre la importancia de la santidad en nuestras vidas como una muestra natural de nuestra conversión. En los últimos versículos del primer capítulo nos motivó al amor fraternal como una evidencia de más del proceso de santidad. En estos versículos el apóstol nos ilustra como si se tratara de una receta culinaria. Vamos a ver unos principios bíblicos fundamentales para garantizar el crecimiento espiritual de nuestra salvación. Y vamos a ver 3 verbos que son los que nos sirven como los ingredientes para esta receta, que nos van a ayudar a comprender la instrucción del Señor. Quiero que veamos 3 verbos acompañados de 3 principios. Un verbo que vamos a ver es desechar,
Un segundo verbo es desear y un tercer verbo es disfrutar. Vamos a desechar la vieja manera de vivir, vamos a desear la sana doctrina y vamos a disfrutar de la bondad del Señor. Esos son los ingredientes para nuestra receta en estos versículos. Es fundamental que entendamos que cada uno de ellos es fundamental para que nosotros podamos crecer en la santidad, es decir, madurar en la fe y que nuestra cristiandad sea congruente con la salvación que nosotros profesamos. Hablando de una receta, cuando nosotros improvisamos comida, nosotros usamos diferentes elementos y decimos, uy, vamos a echar esto a ver qué tal queda y este elemento me gusta, o tal vez yo me estoy inventando una receta nueva y le meto todo lo que quiero, pero cuando hay una receta comprobada, cuando hay un plato ya establecido, es importante que nosotros nos ciñamos a la receta, es decir, exactamente las medidas y los ingredientes que necesita el plato. A mí me gusta cocinar. En este tiempo de cuarentena he tenido la oportunidad de hacerlo un poco más. Realmente la que cocina más rico en casa pues es mi esposa, pero yo he tratado un poquito de emular eso. Y algo que me gusta a mí, que le enseño a mis hijos cuando están cocinando, porque también lo hacen y cocinan, es que debemos mantener nuestro espacio limpio. A mí me gusta mientras estoy cocinando que no haya loza, que no haya exceso de ollas, que la comida no esté ensuciando el ambiente, sino que a medida que voy preparando los alimentos se mantenga limpio mi espacio de trabajo, y eso le digo yo a mis hijos. Cuando hablamos de esta receta, el escenario para preparar una buena receta para crecer en santidad tiene justamente ese ejercicio. Pedro nos está diciendo que hay algo que desechar. Lo que nos está diciendo que es en el escenario de preparar nuestra madurez cristiana, de crecer en nuestra salvación, hay cosas que no necesitamos. Hay cosas que debemos quitar, hay cosas que debemos apartar, hay cosas que debemos desechar, que no nos sirven para tener un buen crecimiento en la madurez cristiana. Así que una primera instrucción en la preparación de esta receta es desechar la vieja manera de vivir. Desechar la vieja manera de vivir. Es importante ver que desechar hace referencia a un acto, a una acción. Así que debemos ejecutarlo, no simplemente expresarlo o pensarlo. Yo no puedo, al hacer una preparación, simplemente decir desechar y no hacer nada. Tengo que ponerme a la práctica de revisar qué es lo que tengo que desechar. Así que todo aquello que impida que yo me acerque a la santidad, que yo crezca en mi vida cristiana, debe ser desechado. Esa palabra desechar hace referencia a eliminar, a quitar. Así que, hermanos, si tú quieres crecer en tu vida cristiana, debes hacer una lista, un check-in de absolutamente todo lo que te impide crecer en la santidad y todo lo que te impide desarrollar la madurez cristiana. Hay que eliminarlo, hay que quitarlo. Esa es la primera instrucción. Hablando desde el sentido espiritual, la palabra nos va a decir que debemos desechar la vieja manera de vivir. Pero ¿cómo lo dice? Aquí no es que haga un resumen, está mencionando algunas de las cosas que debemos desechar. Pero recordemos que veníamos hablando del amor fraternal. Así que si queremos desarrollar la santidad y el amor fraternal como parte de la santidad, hay una serie de elementos que tenemos que quitar que interrumpen o impiden que yo pueda desarrollar también el amor fraternal. ¿Cuáles son? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pensándolo en términos de una receta, dice 5 onzas, 3 mililitros, 1 libra. Aquí está diciendo la cantidad de lo que hay que desechar de estos elementos. Dice todo. Es decir, que yo no puedo quedarme ni siquiera con una pizca en la receta de las cosas que está diciendo el versículo 1. La palabra nos dice, debes desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Yo no puedo crecer en mi vida cristiana si dejo una pizca de malicia
o si dejo una onza de engaño, o si dejo 1 mililitro de hipocresía, o si dejo, aunque sea, 1/4 de envidia. No funciona la receta. Se va a dañar mi santidad, se va a cortar, se va a amargar, se va a destruir la receta que el Señor quiere para nosotros. Y es importante entender eso. Tengo que sacar todo eso de mi vida. En la medida que esos ingredientes se queden, significa que la vieja manera de vivir todavía está activa. Cuando nosotros nacemos de nuevo por medio del entendimiento de Cristo, comenzamos una nueva vida, y ya lo habíamos visto un poco con las predicaciones anteriores. Aquí el Señor está diciendo hay que desechar todo, absolutamente todo. Nada de lo que dice acá sirve para la receta. Vamos a profundizar un poco en ello, por supuesto. La santificación implica despojarse de lo malo y revestirse de lo bueno. El verbo griego apotemenoi indica la toma de una decisión. Es decir, aquí cuando dice desechando, en el original, en el griego, lo que nos está dando a entender es que yo debo tomar la decisión de. Si tú quieres que la receta te salga perfecta, no puedes manipularla o afectarla. Tienes que tomar la decisión de ceñirte a cada una de las medidas y de los ingredientes. Y el Señor está diciendo, tú tienes que tomar la decisión de crecer y tienes que tomar la decisión para crecer, de abandonar todo aquello que no te sirve. Y yo te voy a decir lo que no te sirve. No es una decisión de nosotros, es una decisión del chef original, que es nuestro Padre Celestial. Dios es santo, Él sabe lo que es la santidad y Él sabe lo que nosotros no necesitamos para llegar a ese proceso de santidad. El sentido del verbo desechar es poner lejos de sí. Es decir, que cuando hablamos de desechar, yo aparto a una distancia suficiente las cosas. Hermanos, yo no puedo desechar la envidia y tenerla ahí cerquita. Es desechar, es apartar absolutamente. ¿Qué significa esto? Por eso en la elección de un esposo, de una esposa, en la elección de un noviazgo, en la elección de unos amigos, si mis amistades, si la persona que escojo para el resto de mis días es una persona mala, engañadora, hipócrita, llena de envidia y genera conflictos, pues estoy trayendo eso a mi vida. Claro, si yo lo soy, eso es lo que estoy llevando a la vida de otra persona. Por eso el Señor dice que no podemos tener comunión con el mundo, que lo puro y lo contaminado no pueden mezclarse porque se van a afectar el uno al otro. Por supuesto, cuando dice no os unáis en yugo desigual es una misma ilustración. No puede haber amistad por el mundo y amistad por el Señor. Entonces, por eso el Señor habla en términos de absoluto. Hay que quitarlo todo, absolutamente todo, ponlo lejos de ti. Hay que alejar aquello que daña el amor entre hermanos. Hay que alejar de nosotros aquello que destruye nuestra relación con el Señor. Hay que alejar aquello que distrae nuestra comunión con el Padre Celestial. Hay que alejar de nosotros todo aquello que no proviene de Dios. No tener apetito por comer las cosas equivocadas es necesario para desechar lo que quita el apetito espiritual. ¿Qué es lo que acabo de decir? No sé si les ha pasado, pero a veces cuando uno come algo, pues se le quita un poco el apetito. De alguna manera lo que está diciendo el Señor es, quita la comida que no te sirve, quita los ingredientes que no te alimentan, para que puedas alimentarte correctamente. De eso se trata el desechar. Cuando nosotros hablamos en términos de salud y vamos donde un nutricionista, donde un médico, él nos dice lo que hay que desechar, lo que no podemos comer, lo que no debemos comer, lo que no nos hace bien. Cuando hablamos de comida gourmet, si quieres preparar un gran alimento, también nos dicen compra este tipo de arroz, este tipo de salsa, este tipo de ingrediente. Si hacemos la receta con una marca que no es de la misma calidad, aunque hacemos el mismo plato, tal vez no tiene la misma calidad. Entonces son ilustraciones para enfatizar y enfatizar que hay que desechar, hay que quitar, hay que mantener lejos todo aquello que no proviene del Señor.
Mientras tengamos cerca las cosas que no nos convienen, nuestro apetito espiritual no va a ser igual. Vamos a tener más deseo por las cosas que debemos desechar que por el alimento verdadero. Una última ilustración, la comida chatarra. La comida chatarra es muy atractiva y deliciosa y nos encanta, pero no es lo saludable. Es como que Dios está diciendo, esta comida es la chatarra, quítala y ya te voy a decir cuál es el buen alimento para tu nutrición espiritual. Y veamos los elementos de esta comida chatarra, de la vieja manera de vivir. ¿Qué debemos desechar? Primero dice la malicia. Vamos a ver cada definición rápidamente. La malicia hace referencia a la perversidad en general, a la maldad en general. Hace referencia a la mala conducta, a los malos pensamientos hacia los demás. Es decir, la maldad en sí misma. Y la palabra está diciendo, quita toda la malicia de ti, toda la perversidad que haya, toda la mala conducta, todos los malos pensamientos que tengas hacia los demás. Dice otro elemento, todo engaño. El engaño se define como astucia para usar palabras y acciones para lograr lo que queremos, obviamente de mala manera. Cualquier forma de deshonestidad es engaño. Así que, hermanos, la palabra es muy clara, nosotros debemos ser transparentes, debemos ser honestos, debemos ser sinceros. Y todo aquello que nosotros usemos para satisfacer nuestros deseos de manera pecaminosa, todo aquello que hagamos por medio de palabras o acciones para manipular a las personas o para lograr lo que queremos, o toda forma de deshonestidad, es algo que Dios quiere que desechemos. Nosotros no debemos estar engañando, hermanos. Debemos esforzarnos por hablar siempre con la verdad, con ser honestos y verdaderos delante del Señor. Hay algo grave en el tema del engaño, y es que generalmente cuando nosotros engañamos, tratamos de esconderlo. Entonces eso se convierte en hipocresía. Entonces miren cómo hay una cadena. Cuando yo permito la maldad en mi vida, la maldad me lleva a engañar, el engaño me lleva a esconder, y cuando estoy escondiendo me convierto en un hipócrita. Claro, yo en este momento me imagino que usted ya está pensando hacia el de al lado, de pronto si está ya en su casa ya está codeando al esposo o a la esposa, o de repente está haciendo, yo sé de lo que está hablando. Por favor, hermano, concéntrate en ti, en tu vida, en tus cambios. Estamos hablando de alimentarnos, así que no te fijes en la gordura de pecado del de al lado. Mírate al espejo y mira tus propios rollitos o tus propias zonas bananeras cuando estamos hablando del pecado. Esto es algo que debemos ver de manera personal. La mejor manera de ayudar a alguien con una dieta alimenticia es posiblemente que tú ya la hayas hecho, la hayas probado, hayas visto los resultados y de esa manera opinas con los demás. El Señor lo ha dicho, mira tu ojo si hay una viga para que puedas ver si puedes ayudar la paja de al lado. Eso en sí mismo es la maldad. Así que miremos la malicia, el engaño y la hipocresía y todo lo que viene acá desde nuestro escenario. ¿Qué es la hipocresía ahora? Es la pretensión de ser lo que uno no es. Pretensión de ser lo que uno no es. Ante todo, en el sentido de ser mejor persona de lo que uno realmente es. Lo que está hablando la definición es que yo miento tratando de comunicarle a otras personas que yo soy algo que no soy, pero muestro algo mejor. Es decir, que cuando yo no soy mejor, necesito ser hipócrita para mostrar algo mejor que no soy. Hermanos, nosotros delante de Dios somos pecadores. Por eso la referencia que hice ahorita. Todos somos pecadores. Es una hipocresía señalar a nuestro hermano parándonos como si nosotros fuéramos mejores. Por eso lo que acabo de hacer. Si yo le digo a mi hermano, uy, mire, esa predicación es para usted, es que yo le estoy diciendo, yo soy mejor que tú. Y si yo digo que soy mejor que mi hermano, ya soy hipócrita en sí mismo. Porque Dios dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. El único que se puede parar y decir, oye, tú es Jesucristo.
Nosotros estamos en un proceso de conformarnos al carácter de Cristo. En el Nuevo Testamento se destaca la hipocresía en el sentido más limitado de representar un papel. Es decir, que la hipocresía en el Nuevo Testamento se refiere a una persona que actúa, a un actor que se pone una máscara y muestra una cara que no es. ¿Qué más dice el texto? Dice que hay envidia. Entonces pensemos en lo siguiente desde el tema del actor. Cuando hablamos de una persona que es actor, es una persona que finge. Entonces nosotros podemos estar fingiendo el domingo que somos cristianos, pero entre semana mostramos otra realidad. Nosotros podemos fingir el amor fraternal, pero realmente no hay amor en nuestro corazón. Nosotros cerramos los ojos para fingir que estamos orando, pero realmente no estamos orando. Nosotros podemos fingir que estamos tomando apuntes, pero realmente no estamos tomando apuntes. Nosotros podemos fingir que estamos prestando atención, pero realmente no estamos prestando atención. Eso es ser un hipócrita. Cuando hablamos de la envidia, se refiere a un sentimiento de desagrado suscitado al observar u oír de las ventajas o prosperidad de otro. Un sentimiento, a mí me impactó esa definición porque hace referencia a algo que está como acá adentro. Yo me siento incómodo porque veo o escucho que alguien está bien. Esa es la envidia. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos hemos sentido eso, hermanos? Si tu hermano prospera, tú debes sentirte feliz y no debes simplemente estar pensando, ¿y por qué él sí, por qué yo no? A nosotros nos debe alegrar que la gente sea bendecida, que la gente esté bien. Pero cuando nosotros experimentamos envidia, significa que tenemos una conciencia dolorida o resentida por el beneficio de los demás. Además hace referencia a la envidia a que yo tengo un deseo de poseer lo que tienen otros. Recordemos que los mandamientos nos dicen que no debemos codiciar ni desear los bienes o circunstancias del prójimo. Puede tratarse de bienes materiales, puede tratarse de posición social, puede tratarse del físico, puede tratarse de una cantidad de cosas. Por eso los mandamientos dicen, no codiciarás nada, nada material ni nada inmaterial que tengan los demás. La envidia produce conversaciones destructivas, porque la envidia genera celos y ahí uno empieza a hablar. Por eso dice el texto, y todas las detracciones. Cuando hablamos de detracciones, estamos haciendo referencia a conversaciones destructivas, es decir, yo hablo mal de las personas. Si se dan cuenta cómo hay una cadena, si hay maldad en mi corazón, empiezo a engañar, cuando engaño oculto, entonces soy hipócrita y tengo que mostrar una doble cara. Luego surge la envidia y la envidia genera que yo hable mal de los demás. El detractor es aquel que desacredita o difama. Entonces, la gente le va bien y dice, uy, pero no se le ve tan bien. Uy, pero de pronto se lo robó. Ahí es donde surgen las conversaciones del envidioso. La difamación es poner algo en bajo concepto o estima. Se refiere a comentarios hirientes. Es decir, yo trato de disminuir el bienestar de las personas con mi boca. Como que algo muy bueno sucedió, pero yo uso mi boca para decir, eso no fue tan bueno realmente. ¿Qué traen las conversaciones detractoras? Traen murmuración maliciosa. Es decir, que yo hablo mal y murmuro de mala manera. La calumnia es presentarse bien a mí mismo, lanzando fango sobre la reputación de otros. Así que, hermanos, en este primer punto de esta receta dice desechar la vieja manera de vivir. Antes de recibir a Cristo, yo era malo, engañaba, era hipócrita, tenía envidia y hacía conversaciones impropias e hirientes. Ahora debo dejar de serlo. Estamos en un proceso, hermanos. El problema es que si tú eres un 100% hipócrita y ahora eres un 98%, pues y llevas 10 años de vida cristiana, pues como que la cosa está como rara. Hay que ir decreciendo, hay que ir sacando. Voy sacando la envidia, voy sacando la malicia, voy sacando todo en mi vida hasta un momento en el que esté limpio.
Para que tú llenes tu corazón de cosas buenas, tienes que desechar las cosas del corazón para que haya espacio para echar las buenas. No puedes empujar en tu corazón todo lo malo y todo lo bueno. Hablando en términos de receta, limpia la olla primero para que puedas cocinar en ella. Eso es lo que el Señor está diciendo. Hay un ingrediente en esta receta que no puede estar y es nuestra vieja manera de vivir. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo está diciendo en Primera de Corintios 3, del 1 al 4, todavía no has desechado las cosas que impiden que crezcas espiritualmente. Cuando nosotros recibimos al Señor, comienza una nueva vida como bebés. Y debe llegar un momento en el que ya podamos comer sólido, pero hay que limpiarnos primero de la mala alimentación que teníamos, que era nuestra vieja manera de vivir. Vamos a ver un segundo punto, y es desear la sana doctrina. Desear la sana doctrina. En el versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren que la palabra nos está dando un segundo ingrediente. ¿Cómo quieres que tu vida sea bendecida? Pues debes desear algo. Hay algo que nosotros debemos anhelar para tener una vida espiritual en crecimiento. El texto nos va a decir qué es lo que debemos desear. Y dice: la leche espiritual no adulterada. Pero primero hace una referencia a una condición de un ejemplo que ilustra el crecimiento físico del ser humano. La exhortación está condicionada a la ilustración del niño recién nacido. Así que nosotros no podemos ver la receta desde el concepto de lo que come un adulto, sino de lo que come un niño. Todas aquellas personas que hayan visto a un niño, a un bebé recién nacido con hambre, saben el ansia, la fuerza con la que succiona un niño cuando tiene hambre. Es en este contexto que nosotros debemos reflexionar, porque el hambre de un bebé hambriento es diferente. Nosotros debemos entender que ya como adultos, pues comemos otras cosas, aguantamos más tiempo y tenemos gran diversidad de alimentos, pero en este contexto es un bebé que no puede comer nada diferente a la leche que le provee su madre, para que pueda crecer y luego sí comer otras cosas. La palabra quiere que nosotros comamos carnecita y vianda más fuerte de su palabra más adelante, pero necesitamos la leche espiritual inicial para poder crecer y madurar en nuestra fe. A lo que voy con el término de la receta, hermanos, es que hay un elemento fundamental en esta receta. Es sencillo: la leche espiritual. Con eso se hace esta receta. Y Pedro está restringiendo únicamente a la leche espiritual como el elemento fundamental para que nosotros podamos crecer en la vida cristiana. Lo dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando dice no adulterada, está haciendo referencia a que la leche se puede adulterar. Hablándolo en términos de recetas, no podemos comprar una leche no espiritual. Como lo vimos alguna vez en Santiago, cuando predicamos el libro de Santiago, que la sabiduría humana es animal y diabólica, quiero traerlo a estos términos. La leche de esta receta tiene que ser la leche original, la espiritual, no la diabólica, no la animal. Esa leche proviene de nosotros, la animal y la diabólica. La espiritual proviene directamente del Señor. Nosotros tenemos la Biblia. La Biblia dice la misma palabra que ha sido inspirada por el Señor. Así que nosotros necesitamos la Biblia, la palabra del Señor, para poder crecer en nuestra vida cristiana. Ya lo hemos visto en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que dice:
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacimos por la palabra y nos seguimos alimentando de ella, queridos hermanos. Nacemos por la palabra y nos seguimos alimentando de ella. Por eso el versículo 2 dice, para que por ella crezcáis para salvación. Yo soy salvo por la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero lo que me ayuda a crecer en mi vida cristiana es, de igual manera, la palabra. No voy a cambiar de elemento. Yo no escucho la palabra para ser salvo y escucho tonterías y basura para crecer en la fe. Es el único alimento que necesito para la receta de crecer en santidad. Mateo 4:4 dice, Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo único que necesita todo cristiano para crecer en la vida cristiana es lo que sale de la boca de Dios. Y la palabra, la Biblia, es lo que el Señor nos ha dado para que nosotros nos alimentemos. Un niño recién nacido solo ha probado la leche que proviene de su mamá y es el alimento perfecto para su crecimiento y su desarrollo. Miren, hermanos, yo sé que cuando un niño nace todos quieren que pruebe el helado, que pruebe la compota, que pruebe el alimento, porque es la novedad de saber qué caras hace, si le gusta, si no le gusta. Pero realmente la leche materna, para aquellos que lo sepan, es el mejor alimento que puede recibir un recién nacido. Los estudios dicen, no porque yo sea médico, lo he leído, por lo menos los 6 primeros meses sería ideal, fantástico, fundamental, que el niño se alimente solamente de leche materna. Si hay buena leche, ¿para qué darle otras cosas? Ya al año dele a probar el dulce de coco y el arequipe y las cosas que usted quiera darle. Pero no dañemos el crecimiento del bebé alimentándolo de una manera impropia. Entonces, pensando en esos términos espirituales, tú eres un bebé en la fe y sigues viendo los mismos programas de televisión, los mismos canales de YouTube, las mismas redes sociales llenas de basura, pues vas a crecer lentamente o atrofiado. Pensémoslo en términos de alimentación. Si un bebé recién nacido le empezamos a dar Coca-Cola, pues de una vez lo vamos a dejar enfermo. Dios quiere que entendamos los beneficios de la alimentación correcta. Pensando en términos de leche materna, hay unos beneficios, quiero leerlos. Primero, beneficia el desarrollo cerebral, ayuda a prevenir enfermedades y durante toda su vida tiene menos riesgos de sufrir problemas cardíacos y de diabetes. Un niño alimentado con leche materna. A mí me gusta que dice estimula el desarrollo cerebral y ayuda a prevenir enfermedades. Es lo mismo que hace la palabra. La Biblia nos da sabiduría y la Biblia nos ayuda a prevenir en qué problemas nos podemos meter. Cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, hace referencia a eso, que durante toda la vida la instrucción bíblica va a estar presente en nosotros como una herramienta para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Hay una verdad científica y es que los recién nacidos solo necesitan leche materna hasta los 6 meses, ningún otro alimento. Para una verdad espiritual, la verdad es que nosotros como cristianos solamente necesitamos la palabra de Dios por el resto de nuestros días, no necesitamos ningún otro alimento. Claro, hay libros cristianos, asegúrate de que estén basados en los principios bíblicos. La palabra desear significa realmente anhelar. Es un imperativo aoristo de una palabra griega que es epipoteo, que significa anhelar. En el griego es un verbo compuesto del cual se extrae la intensidad de la palabra. De lo que se está hablando aquí es que es un deseo irresistible, es decir, que esa palabra anhelar es un deseo irresistible. Refleja un deseo intenso y constante o recurrente, se podría decir que insaciable. Lo que está diciendo la palabra cuando dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es que el comer la palabra de Dios debe ser algo insaciable. Nunca estaremos satisfechos de alimentarnos de la palabra. Si tú te llenas rápido de la palabra, significa que no has nacido de nuevo. Lo repito,
Si tú no te deleitas en la palabra y no anhelas la palabra, no has nacido de nuevo. Una muestra del nuevo nacimiento es que quieres comer la palabra y disfrutas la palabra y te alimentas de la palabra. Pero dice que no adulterada. No tengo tiempo para profundizar en este tema, pero el no adulterado significa traducir mal las escrituras, no exponer con fidelidad las escrituras, no exponer todo el consejo de Dios, darle un sentido que no corresponde, mezclarla o sustituirla con sabiduría propia, buscando lucro de ella. Es decir, hermanos, la leche es perfecta. Yo como predicador, como pastor, no puedo predicar lo que a mí me dé la gana, lo que a mí me parezca. Tengo que explicar el texto que está ahí. No puedo manipularlo, no puedo usarlo para mi beneficio, no puedo confundir a las personas. La palabra es pura, es perfecta, y yo no tengo derecho a ensuciarla con mi sabiduría, con mi conocimiento. Por eso es tan importante que te congregues en una iglesia de sana doctrina. No debes buscar una iglesia que tenga pantallas grandes, o que el predicador esté pinta y sea exitoso y se vista de chaqueta de cuero, o que entre en una Harley Davidson al escenario, o que tengas un sketch atrás de luces y cosas. Tú necesitas alimentarte bien, es decir, con leche no adulterada. Lastimosamente, y cumpliendo con la palabra, hoy en día hay falsos maestros, falsos profetas que tuercen la palabra, que no estudian la palabra, que manipulan la palabra, y por eso hay iglesias raquíticas, enanas, llenas de personas que no van a ir a la presencia del Señor. Yo no necesito un alimento light, o un alimento gourmet, o un alimento de un restaurante 5 estrellas. Yo necesito un alimento sano. La sana doctrina es lo que yo debo desear. Yo no debo ir a una iglesia para ver si consigo novio o novia cristiana. Yo voy a una iglesia porque me alimentan con la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Hermanos, pensémoslo en términos de alimentación con los hijos. Si usted le da a su hijo a escoger entre una sopa de zanahoria y una hamburguesa con tocineta, ¿él qué va a elegir? Si usted le dice a su hijo que si quiere un chocolate o que si quiere una avena, posiblemente ¿qué va a elegir? Nosotros en nuestra vida espiritual, como seguimos siendo malos, engañadores, hipócritas, envidiosos y hablamos más de los demás, nos gusta seguir alimentándonos de eso para que no nos quiten esas comidas. Tristemente hay iglesias que tienen títulos de iglesias, pero no sirven la sana doctrina, siguen sirviendo la chatarra. Tú no debes ir a una iglesia para escuchar lo que quieres oír. Debes ir a una iglesia para que te digan lo que no quieres oír. Y te voy a decir algo que no quieres oír. Tú eres pecador y necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Tú eres una nueva criatura que necesita no solamente haber hecho una declaración de fe, sino esforzarte por vivir en santidad. Estas son cosas que no queremos oír. Lo que queremos oír en esos restaurantes, iglesia que sirven cualquier cosa, es: Dios no quiere que cambies, Dios es tu mayordomo, simplemente toca la campana y Él te prosperará y te multiplicará, tú no necesitas cambiar tu carácter, si estás enfermo simplemente declara y confirma, ya listos, sanos. Hermanos, tenemos que tener cuidado en dónde nos metemos. Corres un riesgo aquí con esta transmisión, que Dios te dé discernimiento. ¿Dónde encuentras los ingredientes y la receta perfecta para verificarla? En la misma palabra. La misma Biblia te dice dónde te puedes congregar. Al recibir al Espíritu Santo te va dando discernimiento en la medida que estudies la palabra, de saber si lo que se dice es leche adulterada o es leche pura. Cada pastor, cada predicador tendrá que rendir cuentas delante del Dios omnipotente y santo por adulterar la leche perfecta que es la palabra de Dios.
No importa cuánto te lucres por predicar leche adulterada, en el infierno tendrá la recompensa por haberlo hecho. Hermanos, tenemos que alimentarnos bien para que crezcamos para salvación. Segunda de Juan 9 dice, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Yo no puedo tener una relación verdadera con Cristo si estoy mal alimentado, es decir, necesito la sana doctrina. Hermanos, cuando dice que crecer para salvación, está haciendo referencia no a que yo pierda la salvación. Yo recibo la salvación por medio del entendimiento de la palabra, pero debo crecer en mi salvación, debo madurar en la fe, y la única manera de crecer en mi vida cristiana es por medio de la preciosa palabra del Señor. Como último ingrediente de la receta, en el versículo 3, vamos a ver disfrutar la bondad del Señor. Debemos desechar, debemos desear y debemos disfrutar. Debo desechar mi antigua manera de vivir. Debo desear la sana doctrina y debo disfrutar de la bondad del Señor. El único ingrediente para toda esta receta es la palabra perfecta de Dios. Cuando yo ya he probado un buen alimento y tengo esa recordación, cuando lo vuelvo a preparar o me lo vuelven a dar, yo lo disfruto. Yo tuve la oportunidad de disfrutar un alimento que me gusta mucho este Día del Padre y es el sudado, como el sancochito. Yo soy muy criollo y me pareció delicioso porque hacía mucho tiempo no lo probaba, así como lo prepararon en casa, y lo disfruté. ¿Por qué? Porque estaba delicioso. Pero ¿por qué lo disfruté? Porque sé sé en mi probar que es delicioso. Ya lo había probado antes, ya lo habían preparado y ya sé cómo es que está bien preparado. Así que es más fácil disfrutarlo. Cuando dice en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Disfrutar la bondad del Señor significa que dejar de alimentarnos de la palabra de Dios hace que dejemos de crecer y que dejemos de disfrutar de la bondad del Señor. ¿Qué significa esto? Si yo me alimento mal, no voy a gustar la palabra del Señor y no voy a ver como algo bueno la bondad del Señor. Quiero decirlo de otra manera. Cuando la palabra de Dios llega a mi corazón y llega el nuevo nacimiento que experimento, eso es un regalo del Señor. Cuando hablamos de benignidad es la bondad del Señor. Un acto de la bondad del Señor es que me ha permitido ser salvo. Un acto de la bondad del Señor es que me ha dejado su palabra para alimentarme. Es decir, que cuando yo cuando yo como de la palabra del Señor, no solamente me alimento, sino que también disfruto. Es decir, que cuando yo desecho lo malo y empiezo a comer lo bueno, empiezo a disfrutar de la benignidad del Señor. Es decir, que aprender de la palabra no es algo malo, no es que sea algo negativo, que qué comida tan horrible. No, Dios ha diseñado su palabra de tal manera que yo puedo disfrutar de ella. Decirlo de otra manera, cuando pruebo el alimento sano y perfecto, lo disfruto. Por eso él dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando yo pruebo la palabra del Señor, automáticamente hay desagrado por lo demás. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero solamente a través de un nuevo nacimiento es que saboreo tan rico la palabra del Señor y lo demás me sabe feo. Hermanos, alimentarnos bien de la palabra nos hace disfrutar de la palabra. Así que no es solamente comer, sino que Dios dice, lo vas a disfrutar. Es maravilloso tener el consejo de Dios. Es maravilloso tener las normas de Dios. Miren lo que dicen los textos, y lo voy a decir con varios textos para que tenga sentido. Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Es bueno ser salvos, es bueno alimentarnos de la palabra, y es bueno ver cómo la palabra muestra la bondad del Señor. A través del nuevo nacimiento experimentamos la bondad del Señor.
a través de la palabra en nuestras vidas, también experimentamos la bondad del Señor. El haber visto la bondad del Señor alimenta nuestra hambre de Él. Es decir, que este alimento me genera hambre del Señor. Pensemos en comida, hermanos. Cuando tú disfrutas la comida, quieres volverla a comer. Y eso es lo que la palabra debe generar en nosotros. Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una muestra de que yo no disfrute de la palabra o no quiera alimentarme de la palabra, posiblemente es que no he nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo genera un deleite natural por la palabra del Señor. Lleves 20 años o 30 años, todavía disfrutas de la palabra de Dios, y la palabra que se cumple en nosotros genera que disfrutemos nuevamente de la bondad del Señor. Quiero darte 3 versículos más. Dice, Salmo 119, 103. Salmo 119, el 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El salmista está diciendo en términos de comida. Tu palabra me es deliciosa, me encanta, es dulce. Por eso debemos disfrutar de la bondad del Señor al entregarnos su palabra. Dios es bueno porque nos regaló su palabra, y una vez que nosotros la probamos, nos sabe deliciosa esa palabra porque nos alimenta. Así que no es solamente que la palabra es buena porque nos alimenta, sino porque es deliciosa para nuestra vida. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está diciendo que la palabra es perfecta, hermanos. Podemos disfrutar de la palabra porque está bien hecha y tiene una cantidad de propiedades. Es como que ves atrás la tabla nutritiva del alimento que dice vitamina C, 500 gramos y ácido fólico. Este verso nos dice, esto es lo más nutritivo y delicioso que hay, así que disfrútalo. Finalmente, el Salmo 19, versos 7 al 8, dice la palabra: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Hermanos, así que si dice el texto, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, lo que está diciendo es que cuando uno recibe la palabra de Dios, puede estar pensando en su mente, esta palabra es perfecta porque aviva mi alma. La palabra de Dios es confiable, la palabra me va a hacer más sabio, está bien preparada porque sus mandamientos son rectos, la palabra trae alegría y al corazón, los mandatos del Señor son claros, me dan buena percepción para vivir. Ese es un alimento que puedes disfrutar. Hermanos, la palabra la podemos disfrutar, por eso dice si habéis gustado. Así que debe ser un anhelo volver cada vez a la palabra para que disfrutemos la bondad del Señor. La bondad del Señor no es que nos haga millonarios, la bondad del Señor es que nos dio su palabra. Y una vez que uno gusta la palabra del Señor, se vuelve adicto a la preciosa palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando hablamos de una receta para crecer en santidad, debemos recordar 3 ingredientes, o 3 herramientas, o 3 consejos. El primero es desechar la vieja manera de vivir. Eso no sirve para la receta, pero es parte de la receta. Desecha tu vieja manera de vivir. ¿Qué necesitas para tu receta? Desear la sana doctrina. Lo único que necesitas es la palabra perfecta, no adulterada del Señor. Y finalmente, disfrutar de este ingrediente y podrás experimentar la bondad del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde a través de su preciosa palabra.